Hola, buenos días, me alegro de estar con ustedes hoy. Bienvenidos a los que están en uno de nuestros campus y los en línea. Estamos en una serie hablando del matrimonio bendecido y espero que haya sido de bendición para su matrimonio. Hoy vamos a hablar sobre uno de los mejores y más desafiantes aspectos del matrimonio. Quiero enseñar sobre padres amorosos y cariñosos. La crianza de los hijos como una pareja casada es una de las mayores bendiciones que puedes experimentar en la vida, pero también es un verdadero desafío y área de contención en muchos matrimonios porque los padres no siempre están en la misma página, si es que aún no te has dado cuenta. Y sin embargo, muy pocas cosas tendrán un impacto en el mundo y en las generaciones futuras, como criar hijos piadosos. Y déjame añadir, si usted no está sirviendo todavía en Iglesia Generación, debe servir en un equipo. No solo porque Jesús te manda a servir unos a otros, sino porque miren, tenemos más de 1,200 niños en nuestra iglesia, desde recién nacidos hasta los 18 años, son parte de esta iglesia, que se están beneficiando de esta iglesia y aprendiendo a caminar en los caminos del Señor. Cuando usted sirve en el ministerio de niños o en cualquier equipo, usted está realmente contribuyendo a la construcción de la próxima generación. Y en el último año, nuestra iglesia ha crecido sustancialmente, 700, 800 personas al menos en promedio de asistencia. Nuestro ministerio de niños ha crecido proporcionalmente a eso, así que necesitamos más miembros que den un paso adelante, se unan al equipo y nos ayuden a marcar la diferencia con las generaciones futuras. No podemos quejarnos de la dirección que el mundo está tomando si no estamos dispuestos a dar un paso adelante y hacer una diferencia nosotros mismos. Amén. Forma parte de ese G101 después de la iglesia hoy, pero la Biblia tiene mucho que decir. El Dios de la sabiduría que guía a los padres no da tanta orientación específica para la crianza como uno esperaría a veces. Estaría bien que la Biblia te dijera cuánto tiempo de pantalla deben pasar tus hijos cada semana. Eso resolvería muchas dudas y respondería a muchas preguntas, pero la Biblia te da una guía general y mucha sabiduría. Así que mi trabajo como su pastor es tomar todas las entradas, la palabra de Dios, considerar la cultura en que vivimos, orar y pedir al Espíritu Santo para la dirección. Y entonces voy a tratar de equipar a través de la enseñanza y el asesoramiento. Y entonces usted es responsable ante el Señor con lo que haces con esa orientación. Dios no me va a juzgar por cómo tú crías a tus hijos. Así que eso realmente depende de ti. Él me va a juzgar por lo que yo haga con lo que Él me dio para que te lo pase a ti. Dios va a juzgarte por cómo crías a tus hijos. Así que siento honestamente una responsabilidad hacia tus hijos de preguntarte en su nombre, ¿cómo será el día del juicio para ti? En Efesios 6 dice esto: hijos, obedezcan en el Señor a sus padres porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y disfrutes de una larga vida en la tierra. Si honras a tu padre y a tu madre, las cosas te irán bien y tendrás una larga vida en la tierra. Así que tu crianza hará toda la diferencia en el mundo si las cosas van bien para tus hijos o no. Tu crianza puede honestamente impactar si ellos viven una larga vida en la tierra o una vida trágicamente corta. Ellos son responsables como tus hijos de honrar a Dios y obedecerte. Usted es responsable como sus padres de vivir de una manera honorable y obediencia a Dios. Efesios 6:4 continúa diciendo: y ustedes padres, porque los padres son en última instancia responsables de sus hogares. Padres, no hagan enojar a sus hijos, sino críenlos según la disciplina e instrucción del Señor. Hay 4 maneras en las que pienso que los padres provocan a sus hijos a la ira al fallar en dar instrucción, fallar en dar afecto, fallar en dar disciplina y fallar en dar protecciones. Esos son los 4 puntos de los que voy a hablar hoy. Primero, los padres amorosos dan instrucción bíblica. Los padres amorosos dan instrucción bíblica. Algunos padres provocan a sus hijos a la ira al fallar en dar instrucción, así que no hay guías. No hay expectativas establecidas. En esos hogares, las directrices y las expectativas son inconsistentes dependiendo del humor del padre. Si uno no da instrucciones bíblicas, entonces el hogar se adapta a su estado de ánimo, y si uno se siente indulgente o más estricto, los hijos quedan confundidos. Y eso puede provocarles ira. Una señal de advertencia para ustedes como padres de que tal vez no estén en la misma página es si sus hijos van regularmente a uno de los padres para conseguir lo que quieren. O si van con uno y se les dice que no, y luego van con el otro para intentar conseguir lo que quieren. O son conspiradores, que a veces es el caso, o tal vez estás dividido y ellos lo sienten. Tienen que estar en la misma página
porque ambos tienen la responsabilidad de instruir a sus hijos, tanto papá como mamá. Esto es lo que dice Proverbios 1. Hijo mío, escucha las correcciones de tu padre y no abandones las enseñanzas de tu madre. Ambos papá y mamá son responsables de dar instrucción. Ahora algunos de ustedes tuvieron padres que les dieron muchos malos consejos. Y otros de ustedes, sus padres les dieron buenos consejos, pero no les dieron instrucción bíblica. Como cuando tu papá te dijo no comas nieve amarilla, ese es un buen consejo. Pero necesitas más que eso, ¿verdad? Necesitas más que la tradición familiar. Necesitas más que los proverbios chinos de las galletas de la fortuna. Y necesitas más que los chistes de papá. Necesitas la palabra de Dios y eso es lo que tus hijos necesitan también. Y entonces un padre es responsable de enseñarles a los niños la palabra de Dios. Deuteronomio 11 dice, grábense estas palabras en el corazón y en la mente, la palabra de Dios. Átenlas en sus manos como un signo y llévenlas en su frente como una marca. Enséñenselas a sus hijos y háblenles de ellas cuando estén en su casa y cuando vayan por el camino. Cuando se acuesten y cuando se levanten, escríbanlas en los postes de su casa y en los portones de sus ciudades. Así, mientras existan los cielos sobre la tierra, ustedes y sus descendientes. Así que cuando dice que lo ates en tus manos y en tu frente, a veces veremos a judíos ortodoxos hacer eso. Ellos literalmente atan pergaminos en miniatura a sus frentes. Realmente lo que Dios está diciendo es que la palabra de Dios debe guiar tus manos, todo lo que haces. Debe guiar tus pensamientos, todo lo que piensas. Al hablar de ella mientras entras y sales de tu vida, está diciendo que debe ser una parte continua y regular de tu conversación. Oye, hijo, esto es lo que el Señor dice sobre esto. No es como si tuvieras que tener un tiempo fijo de estudio de la Biblia en familia para hablar del Señor. Y cuando dice escríbelo en el poste de tu puerta y en las puertas, el poste de la puerta era como el símbolo del hogar. Así que básicamente está diciendo, deja que la palabra de Dios guíe cada parte y abrume cada parte de tu familia, de tu hogar, y deja que sea la última autoridad para que tus hijos estén empapados en ella. Esto es más importante incluso que enseñar a tus hijos a pescar, arreglar coches, cocinar o maquillarse. Es lo que más necesitan y empieza joven, empieza simple como con los niños pequeños. Solo enséñales a obedecer a sus padres. Solo, oye, haz lo que te digo. Eso es lo que más necesitan. Ni siquiera necesitan saber por qué. Es bueno enseñarles, hey, Jesús te ama. Incluso antes de que entiendan quién es Jesús, cuando por fin tengan edad suficiente para reconocerlo, sabrán, oye, sé que me amas, me lo han dicho. Cuando son jóvenes se capta más de lo que se enseña. Así que la forma en que enseñas a tus hijos a orar cuando son pequeños es orando con ellos. Y la manera de enseñarles a adorar es adorando con ellos. Y ellos aprenden con el tiempo. Puedes empezar a darles instrucción intencional, como puedes enseñarles los 10 mandamientos y cómo esos principios se aplican a sus vidas. Podrías enseñarles el evangelio de que somos salvos por gracia a través de la fe en Jesús, no por obras. Sería bueno que cuando crezcan un poco les enseñes el credo de los apóstoles. Se llama el símbolo de la fe. Y si no sabes lo que es el credo de los apóstoles, tienes tarea. Tienes que enseñarles a refutar los engaños de nuestra época, los engaños específicos de nuestra época, como que el aborto es asistencia sanitaria. Es mentira que la teoría crítica de la raza o la teoría crítica son útiles. Es mentira, la ideología LGBT es perjudicial. Hay que enseñarles las mentiras del feminismo, las mentiras del socialismo, las mentiras del marxismo. Cuando tu hijo tenga edad para ir a la guardería, puedes empezar a enseñarle lo ridículo que es el marxismo. Ya está preparado. Cuanta más verdad introduzcas en él, más capacidad tendrá para discernir el engaño en el mundo que le rodea. En última instancia, ya saben, padres, están tratando de enseñar a los niños a ser hombres y a las niñas a ser damas. Enseñamos a nuestra hija lo que dijo el señor Rogers: si naces niña, te quedas niña y creces para ser una dama. Dice señor Rogers. Ahora, eso es más fácil cuando tienes un papá y una mamá en el hogar. Ese es el diseño de Dios. Y si no tienes a ambos, tienes que compensarlo de alguna manera. Una de las maneras de hacerlo es en la iglesia, donde hay otros hombres y mujeres piadosos y tus hijos pueden estar cerca, pero un niño necesita estar rodeado de un hombre para convertirse en un hombre. Y una muchacha necesita estar alrededor de una dama para llegar a ser una dama. Los niños necesitan la instrucción tanto de papá como de mamá. Eso es lo que mejor funciona. Y la instrucción que viene de la palabra de Dios es la mejor defensa contra la destrucción del pecado. Es por eso que usted quiere entrar en ellos, tan pronto como sean pequeños. Ya sabes, a una edad temprana es simple, es solo hacer lo que digo. Mi mamá solía decir, escucha y obedece y no te demores. ¿Sabes lo que eso significa? Padres, tienen que dejar de contar hasta 3. Cuando cuentas hasta 3, estás enseñando a tus hijos, no tienes que escuchar hasta que yo diga 3.
No tienes que obedecer hasta que yo diga 3. ¿Cómo va a parar? Si el niño está a punto de salir corriendo a la calle enfrente de un carro, si está caminando a punto de pasar por una serpiente y dice salto, y le has condicionado a que no tiene que obedecer, inmediatamente le va a ir muy mal. Cuando se hacen un poco mayores, empiezas a decir, oye, haz lo que te digo, y añade aquí el por qué. Empiezas a ayudarles a entender que no intento impedir que te diviertas, sino protegerte del peligro. Les estás enseñando que papá y mamá velan por tus intereses. Cuando crecen, se convierten en adolescentes. Quieres empezar a enseñarles a pensar. Ya no es solo decirles lo que tienen que hacer, sino que les estás preparando para la edad adulta y la independencia. Tienes que enseñarles a pensar. Por eso, cuando vienen con problemas, no hay que darles todas las soluciones, sino guiarles hacia ellas haciéndoles preguntas capciosas. Bueno, ¿qué crees que deberías hacer en esta situación? Y empezar a enseñarles a superar esos retos. Proverbios 22 dice, instruye al niño en el camino correcto y aun en su vejez no lo abandonará. Esto es un mandamiento. Un principio y una promesa. Es un mandamiento a los padres, se les manda que eduquen a sus hijos. Es un principio. El principio es que cuando se educa a los hijos en los caminos de Dios, generalmente serán bendecidos y evitarán mucho dolor. Y es una promesa para todos los padres que tienen hijos pródigos a los que se pueden aferrar. Si han entrenado a esos hijos desde su nacimiento en los caminos que deben seguir, están depositando semillas evangélicas de verdad en sus almas. Y usted sabe que aun si en este momento se están alejando del Señor y están viviendo con la cabeza dura, usted tiene esta promesa de aferrarse a que algún día, ya sea a través del derramamiento del Espíritu de Dios y el avivamiento, o ya sea por ser agitado por el dolor y el quebrantamiento de la vida que viene con el pecado, que esas semillas van a brotar a la vida y su hijo pródigo va a volver a casa. Esto es lo segundo. Los padres amorosos dan el afecto apropiado. Algunos padres provocan la ira de sus hijos porque nunca les muestran afecto. Y eso deja a los niños anhelando amor y muchas veces buscando aprobación en todos los lugares equivocados. Ahora, obviamente, haré un descargo de responsabilidad. Estoy hablando de afecto apropiado. Nada abusivo, nada sexual. Obviamente me molesta tener que decir cosas así, pero vivimos en un mundo raro, así que lo haré de todos modos. Afecto apropiado. ¿Cómo funciona? Primero, los padres deben mostrarse afecto delante de sus hijos. No puedes querer bien a tus hijos si no se quieren bien. Y creo que los niños deberían ver a su padre y a su madre mostrándose afecto físico el uno al otro. ¿Por qué? Porque lo ven demostrado en todas partes. Con sus amigos en la escuela, en las redes sociales, en la televisión y en las películas. Como padres amorosos, como padres cristianos, pueden enseñar a sus hijos que un matrimonio amoroso es el mejor lugar para experimentar el romance y el afecto, porque se obtiene todo el romance y todo el afecto sin el corazón roto o la infección de transmisión sexual. Así que es bueno si ellos entran a la habitación y los ven tomados de la mano y besándose, o durante la noche de película familiar, los ven acurrucados en el sofá. Mira, a veces fingirán que no les gusta, pero les gusta. Entran y dicen, ¡qué asco! Pero en sus corazones están pensando, oh sí, está bueno. En mi alma se siente bien saber que mi papá y mi mamá se aman. De verdad. Es divertido. Como esta semana agarré a Amy en la cocina. Empecé a bailar con ella y le cantaba. Y Laila estaba en la mesa de la cocina coloreando. Y cuando estaba cantando y bailando, así hizo, estaba como le llamó su atención. Se detuvo, se paralizó y se quedó mirándome. Ella no entendía lo que estaba pasando, pero ella estaba procesando como, oh, mi papá y mamá se gustan. Y es un poco difícil porque ella es joven, así que a veces se confunde. Ni siquiera tiene 4 años. Todo lo que sabe es que las nalgadas son para cuando te metes en problemas serios, pero a veces causa confusión. Paso cerca de Amy y no puede quitarme las manos de encima, así que ella me dará como un pequeño azote y Lila dirá, oh, mami te dio una nalgada. Y ella dirá, papá está en problemas. Y yo digo, bueno, sí, pero ese es el tipo de problemas que papá está buscando en realidad. Es bueno hacérselo saber. Y luego los padres amorosos tienen que dar el afecto apropiado a sus hijos.
Dios da a las madres una habilidad natural especial, creo que para ser afectuosas y cariñosas y tiernas de una manera única. Y también hay muchos padres que son afectuosos por naturaleza. Algunos padres tal vez luchan más con eso, tal vez porque nunca se les mostró afecto. Y tal vez te enseñaron que los hombres no muestran afecto. Y si ese es su caso, hombres, necesitan superarse y volverse afectuosos porque sus hijos necesitan eso de ustedes. Pero ves que un padre cariñoso muestra a su hijo afecto. Y con eso vemos al hijo pródigo volviendo a casa con su padre en esta parábola que Jesús enseñó en Lucas 15. Decía, todavía estaba lejos cuando su padre lo vio y se compadeció de él. Salió corriendo a su encuentro, lo abrazó y lo besó. Este hijo crecido. Y esto demuestra la forma en que Dios Padre nos ama cuando volvemos a casa como pecadores. Volvemos y decimos, lo siento, quiero estar cerca de ti. Y esto es lo que tus hijos necesitan de ti como padre y como madre. Porque mucho antes de que puedan entender la teología del amor, entienden la demostración del amor. Y se lo demuestras abrazándolos, cargándolos y besándolos y jugando con ellos, luchando con ellos y pasando tiempo con ellos. Y aquí está la cosa, es bueno usar las palabras, decir te quiero, estoy orgulloso de ti, me alegro de que seas mi hijo, eres tan hermoso, hermosa, lo que sea. Pero todos los niños deletrean amor, T-I-E-M-P-O. Y si Dios te concede esta bendición de morir de viejo cuando estés a punto de morir, no estarás pensando, ojalá hubiera hecho un trato más. O desearía haber jugado una ronda más de golf. Pero puede que pienses, ojalá hubiera pasado más tiempo con mis hijos. Porque si Dios te bendice con hijos, la mayor bendición y la mejor manera de entrar en la eternidad sería pasar de esta vida de la mano de tus hijos. Que te aman. Pero mamás, sus hijos cuando son jóvenes necesitan la crianza de su mamá y luego cuando crecen necesitan aventuras con su papá. Así que no impides que su marido haga cosas semipeligrosas con sus hijos, eso forma parte de la vida. Tenemos que hacer cosas explotar y prenderles fuego, así es como nos convertimos en hombres. Y luego papás, sus hijas necesitan su atención y afecto. Debes ser el primer chico al que la agarre de la mano. Debes ser el primer chico con el que baile. Debes ser el primer chico con el que se acurruque. Así su tanque de amor estará lleno y no sentirá la tentación de ir a buscar el cariño de otros hombres antes de tiempo. Todos tus hijos necesitan afecto. Algunos padres cometes el error de dar más afecto al niño que es más fácil de querer. Seamos honestos, algunos son más fáciles de amar en ciertos momentos. En Génesis 37 ves esto. Israel amaba a José más que a sus otros hijos porque lo había tenido en su vejez. José era uno de los más jóvenes y en ese momento su padre, Israel, había pasado básicamente al modo abuelo. Todos sabemos que a los abuelos les encanta ser cariñosos con sus nietos. Es gracioso, verás a algunos padres que no son tan cariñosos y luego se convierten en abuelos y es como ese amor florece. Y los hermanos mayores de José estaban celosos. Y tenemos que amar a todos nuestros hijos, incluso cuando son difíciles. Los que son difíciles también necesitan afecto. Y luego es importante mostrar este afecto con regularidad. Algunos de ustedes solo recibieron afecto en ocasiones especiales, como en su cumpleaños o cuando ganaron un gran partido o cuando sacaron buenas notas. A los niños hay que darles afecto todo el tiempo, de lunes a domingo, cuando son buenos, cuando son malos. Honestamente, cuando pecan peor es cuando más necesitan afecto. En Romanos 2 dice que la bondad de Dios te lleva al arrepentimiento. Es cuando pecas y se te recuerda la bondad de Dios. Eso es lo que te lleva de nuevo a la intimidad con el Señor. Prefiero estar cerca del Señor que experimentar el placer fugaz de este pecado. Y cuando tus hijos están luchando y necesitan tu afecto en esos momentos, eso los atrae de vuelta a ti, a la relación contigo. Ahí es donde Dios los quiere para que puedas protegerlos de los peligros del pecado. Y así como padres regularmente llenan y rellenan el tanque de amor de sus hijos con afecto para que sepan que son amados y no necesiten buscar aprobación en otra parte. Ahora, si eres un padre mayor y no hiciste esto cuando tus hijos eran pequeños y tal vez te arrepientes de esto, permíteme animarte, no es demasiado tarde. No importa la edad que tengan tus hijos, todavía quieren oír que los quieres, todavía quieren que los abraces. Puedes empezar a hacerlo ahora. El momento presente, es el adecuado. Siempre es el momento adecuado para hacer lo correcto. Aquí está la tercera parte. Los padres amorosos dan disciplina piadosa.
Algunos padres provocan la ira de sus hijos al no disciplinarlos. Tal vez usted no disciplina en absoluto y entonces sus niños, usted verá, tienden a actuarse mal porque ellos están desesperados por atención. Quieren una reacción de los padres, porque en realidad la disciplina comunica amor. Algunos padres son demasiado duros, demasiado estrictos y solo señalan los defectos. Nunca celebran los puntos fuertes del niño. Esos niños se enfadan porque acaban sintiendo que no pueden ganar. Y si sienten que no pueden ganar el tiempo suficiente, al final cogerán su pelota y se irán a casa y dejarán de jugar. El hogar debe ser un lugar seguro para fracasar. No porque condones el pecado, sino porque en el hogar los padres pueden administrar las consecuencias del fracaso de una manera amorosa. Recuerden esto, que sus hijos nacen pecadores. Son lindos pequeños pecadores, pero son pecadores. Y el mundo responderá a su pecado con afirmación y les dirá: está bien que peques, solo estás siendo tú, haz lo que te parezca correcto. Y ellos afirmarán a sus hijos en el pecado todo el camino hasta los fuegos del infierno, si se lo permites. Efesios 6:4 dice: sino críenlos según la disciplina e instrucción del Señor. Es un cierto tipo de disciplina. Es la disciplina que viene del Señor. Es la manera que el Señor nos disciplina. Incluye instrucción. La instrucción entrena a un niño a caminar por la vida de acuerdo a los caminos del Señor. Incluye corrección. Corrección es señalar: hey, eso está mal, y señalar esto es lo que está bien. Incluye el castigo. El castigo es aplicar una pequeña medida de dolor ahora para prevenir un dolor mucho mayor más tarde. Y incluye la afirmación. La afirmación es restaurar el calor amoroso después de esos dolorosos momentos de castigo. Así nos ama Dios. Es la forma en que los padres amorosos disciplinan a sus hijos. Y probablemente el aspecto más controvertido de la disciplina para los padres es la parte del castigo. ¿Cuánto castigar? ¿Cómo se castiga? Algunos padres quieren ser más indulgentes, otros son más estrictos a veces. Pero en realidad todo se trata de que intentas evitar un dolor mayor más adelante con el castigo aplicado ahora. Un poco de dolor ahora con medidas controladas. Y el objetivo de castigar a los niños cuando pecan es desarrollar en ellos una asociación mental, física y espiritual entre el pecado y el dolor. Ese es el objetivo de castigar a los niños. Así que un ejemplo sería: leí esta historia en la cual en múltiples relatos unos ganaderos tenían un problema común, donde a veces en sus tierras crecen flores venenosas. Y en algunos lugares leí que en California, donde los ganaderos perdían hasta el 10% de sus rebaños al año porque las vacas comían estas flores venenosas, las flores se veían bien, sabían bien y el ganado moría por el veneno. Y los ganaderos han desarrollado diferentes maneras de combatir eso. Uno de ellos básicamente a través de la asociación de dolor. Y un método sobre el que leí: el ganadero pondría una cantidad no tóxica de la flor venenosa en la boca del ternero cuando es joven y luego lo marcaría en ese momento. Y el dolor de quemarlos y marcarlos se asociaría en el cerebro del ternero con el sabor de esa flor venenosa. En California, donde son propensos a enfoques más suaves, alimentarían al ternero con un poco de la flor y luego le inyectarían un químico que le provocaría náuseas. Lo mismo, sin embargo, es una medida de dolor que se asocia con esta flor venenosa que enseña al ternero no comer esa flor, que se traduce en dolor. Esto es realmente lo que hace el castigo para los niños. Y es increíble, es extraño lo fácil que es detectar a un niño indisciplinado. Todos los niños tienen momentos y hay una diferencia entre un niño que se divierte y es súper activo y un niño indisciplinado. Uno que ni siquiera responde a la autoridad, en absoluto. No parece tener ni una preocupación en el mundo, en absoluto. Y eso es alarmante. Normalmente lo que tienes en esas situaciones es un padre débil y pasivo y una madre dulce y complaciente. Tendrás al pequeño Johnny corriendo por la casa con una antorcha, una llama, y ya sabes, papá está allí como: ahora Johnny, no hagamos eso, mijo. Ven aquí, Johnny, no puedes correr por la casa con un lanzallamas.
Johnny, ven aquí, Johnny. Oye, amigo, sé que te estás divirtiendo, sí. Se está divirtiendo mucho, sí, ¿verdad? No enciendas las cortinas, vaya, prendió fuego las cortinas. Oh, sí, eso es muy divertido, mijo. Es como, hombre, tienes que enseñar a tus hijos que la obediencia retardada es desobediencia. Esto es verdad para los niños y nosotros como hijos de Dios. Si tú sabes que estás equivocado y tú sabes que es lo correcto y tienes la habilidad de hacerlo, entonces estás en un estado de desobediencia hasta que te arrepientas y tomes la acción apropiada. Cuando le das una orden a un niño como padre, tienes que enseñarle a ese niño a responder inmediatamente. Ahora, cuando nuestra hija era muy pequeña, cuando tenía 2 años de edad, le tomaba a su cerebro un segundo cognitivamente para procesar que se le estaba hablando y luego procesar lo que significan las palabras y luego procesar cómo actuar. Así que hay que tener en cuenta eso. Hay que ser realista y dar la gracia. Y luego, a medida que crecen, la ventana de gracia para la obediencia se reduce y entonces deben llegar a un punto en el que se espera que respondan inmediatamente a los órdenes de sus padres. El objetivo no es que teman a mamá o papá, sino enseñarles a temer las consecuencias de la desobediencia. El objetivo es enseñarles que tú los amas y estás tratando de bendecirlos. Y como padres, ustedes saben, tienen que enseñarles a sus hijos, mira, mamá y papá los aman. Y cuando les decimos que hagan esto o aquello, esperamos que lo hagan de inmediato. Y puede ser difícil enseñarles esa lección al principio. Quiero decir, tienes que administrarles algún castigo de inmediato y ellos dirán, vaya, esa vez ni siquiera contaste hasta 3. Y puede que tengas que decir, sí, ¿sabes qué? En realidad, como tu padre, tengo que pedirte disculpas por haber estado haciendo eso de contar. Te estaba enseñando, no tenías que obedecerme de inmediato. Vamos a arreglar eso. Voy a ser un mejor padre para ti a partir de ahora. Y te voy a azotar en cuanto me desobedezcas. Y tu hijo dirá, gracias papá. Porque honestamente, sé que muchos de nosotros probablemente ni siquiera hemos pensado en esto antes, pero lo que está sucediendo es que cuando les enseñas que está bien retrasar la obediencia, eso se traduce en que crezcan y piensen que está bien retrasar la obediencia a Dios. Como, bueno, sí, sé que estoy pecando y probablemente debería parar, pero lo haré eventualmente porque Dios es muy paciente. Y eso lleva a problemas. Cada niño nació con una naturaleza pecaminosa y eventualmente serán tentados a pecar. A cada niño naturalmente va a probar los límites de tu autoridad. Ellos van a probar los límites y eventualmente se rebelarán contra ti. Cuando tu hijo te ponga a prueba, no falles esa prueba. Y la forma de pasar la prueba es castigándolos. El castigo enseña a la gente a temer el dolor del pecado más de lo que quieren el placer del pecado. Eso es lo que hace. Les enseña a temer el dolor del pecado más de lo que quieren el placer del pecado, porque muchas veces el pecado viene con un placer fugaz. Ahora, si no fuiste disciplinado por padres piadosos y amorosos, entonces vas a tener que averiguar cómo se ve eso. Y entonces la pregunta es, ¿a dónde vas en busca de guía? Algunas personas van a Instagram, otras van a sus amigos, algunas personas van a psicólogos infantiles, hacen lo que parece correcto a sus propios ojos, algunas personas adoptan las tendencias de crianza de la cultura pop del día. Debemos ir al Padre Supremo, nuestro Padre Celestial, que nos disciplina porque nos ama. En Hebreos 12 se habla de esto. Presta atención a este pasaje. Dice, hijo mío, no tomes a la ligera la disciplina del Señor, ni te desanimes cuando te reprenda, porque el Señor disciplina a los que ama y azota a todo el que recibe como hijo. Porque ¿qué hijo hay a quien el Padre no disciplina? Si a ustedes se les deja sin la disciplina que todos reciben, entonces son bastardos y no hijos legítimos. Nuestro mundo como que ha convertido la palabra bastardo en una mala palabra, pero en la versión Reina Valera dice, si no son disciplinados, entonces son bastardos. Eso es lo que dice. Y tenemos una nación llena de bastardos espirituales que no han sido disciplinados con amor por papá y mamá. Y hay muchas razones para eso. Es obvio que los padres y las madres están hechos para trabajar juntos y disciplinar a sus hijos como un equipo con sus fortalezas únicas. Las madres tienden a ser hechas para la crianza, el cuidado, la compasión y la ternura. Y los padres están hechos para la disciplina. Son fuertes y tienden a entender la lógica de que si rompes las reglas, mereces el castigo, vienen juntos.
y tienen la habilidad de disciplinar juntos de una manera que se asemeja a como el Señor nos disciplina. Es interesante cómo los papás realmente tienen que inclinarse a este papel. Dios te diseñó como la cabeza del hogar para establecer autoridad y poner la ley, por así decirlo, para tu hogar. ¿No es interesante cómo los niños tienen algo dentro de ellos de que cuando una voz masculina profunda les habla, hey? Es como si llamara su atención. Dejan de estar locos de una manera diferente. Es como si estuviera arraigado en ellos. Pero a veces hay padres que son pasivos y tratan la disciplina como si fuera el trabajo de mamá. Dejaré que ella se ocupe de los niños. Ambos padres tienen la responsabilidad de criar y ambos tienen la responsabilidad de castigar a los niños pecadores. No es divertido. A ningún padre amoroso le gusta. De hecho, lo odiamos, pero no puedes optar por no hacerlo, porque eso no es amoroso para el niño. Para la mayoría de los niños eso empieza con los azotes a una edad temprana. Ahora bien, puede haber circunstancias especiales en las que tengas niños con necesidades especiales o niños de acogida, y eso no es una opción, pero la mayoría de los niños necesitan ser azotados en algún momento. Aunque ningún padre quiera tener que hacerlo. Y como una analogía sería, llevé a mi hija al parque. Estábamos en el parque jugando y me di cuenta de que había una araña arrastrándose por su cuerpo y la araña estaba en su pierna. Y yo estoy como, oh no, hay una araña venenosa en mi hija. ¿Y qué hago? Bueno, no quiero que la araña venenosa la pique, pero debido a mi falta de opciones, digamos que no tengo otra opción que aplastar a la araña. Y sé que al aplastar a la araña, ese espadazo también va a causar dolor temporal a mi hija. Y en ese momento, como padre, tomo la decisión de que vale la pena dejar que experimente un poco de dolor temporal por este golpe para evitar que se infecte con un veneno aún más dañino. E incluso si ella no entiende lo que ha pasado, ya sabes, ella probablemente sería como, ¿qué estás haciendo, verdad? Lo hago no porque quiera hacerte daño, sino porque quiero salvarte. Y el punto de azotar a un niño no es para hacerle daño al niño, sino matar la naturaleza pecaminosa con la que el niño está luchando para salvarlos de un peligro mayor. Ninguno de nosotros es mejor padre que Dios, amén. Y Dios azota a sus hijos. En Hebreos 12, versículo 6 dice, Él castiga a todo el que acepta como su hijo. Citando Proverbios 3, Él castiga. Algunas traducciones dicen castiga. La palabra allí en griego es la palabra griega mastigal y literalmente significa azotar. En caso de que te estés preguntando qué significa ser castigado por Dios, nos está pintando una imagen de un padre amoroso, de un padre que castiga físicamente a sus hijos. Castiga físicamente a sus hijos. La palabra aparece 7 veces en el Nuevo Testamento. Las otras 6 veces es Jesús o sus discípulos siendo azotados. Como por ejemplo Juan 19, Pilato tomó entonces a Jesús y mandó que lo azotaran. Así que realmente la Biblia lo deja muy claro, como es apropiado para un padre amoroso azotar a un niño. Algunos padres lo arruinan, no le dan nalgadas o se pierden los primeros años de nalgadas. Porque siguen diciendo cosas como, bueno, ella es pequeña, él es pequeño, son demasiado pequeños, pero los expertos hablan de esto, la lógica lo confirma, la experiencia lo confirma, los mejores años para dar nalgadas comienzan a los 2, 3 años, hasta los 6, 7, 8. Esos son los mejores años. De hecho, un autor escribió, azotas a tu hijo cuando tiene 3 años para que no tengas que azotarlo cuando tenga 8. Bien, para que no tengas que ir a buscarlo a la comisaría cuando tenga 16. Y te advierto, si eres un padre joven, nunca has escuchado una enseñanza como esta antes, y tal vez empezaste demasiado tarde o no empezaste, vas a tener una batalla cuesta arriba por un tiempo, pero al final valdrá la pena. Y déjame asegurarte que los azotes han sido una parte normal de la civilización humana durante miles de años. Algunas personas luchan con esto porque tuvieron malas experiencias con ello, pero uno se remonta a los primeros registros de la civilización, 3000 años antes de Cristo, y hay registros de adultos y niños recibiendo castigos corporales por violar la ley o por pecar contra sus padres. En Proverbios 13, la palabra de Dios, no corregir al hijo es no quererlo, y amarlo es disciplinarlo a tiempo, y esto puede ser diferentes tipos de disciplina. Pero el mundo piensa cuando se trata de azotar hoy, el mundo dice que es cruel azotar a un niño. Dios dice que es odioso no hacerlo en la mayoría de los casos. En Proverbios 29, 15,
La vara de la disciplina imparte sabiduría, pero el joven malcriado avergüenza a su madre. Cada vez que hablo de azotar, siempre recibo un mensaje de una madre. Nunca es un hombre, siempre es una madre. Ella dice, yo nunca azotaría a mi hijo. Y el resto de nosotros somos como, oh, lo sabemos. Nos lo imaginamos. Y cada vez que hablo de los azotes, siempre recibo como 2 docenas de mensajes de maestros de escuela que básicamente dicen algo como, ¿puedo decir en la primera semana de clase que los padres de los niños no los azotan? Fui a una escuela cristiana hasta la secundaria. Y en esta escuela cristiana, que era parte de la iglesia de mi padre en Kansas, los padres tenían que firmar una autorización para que el director pudiera administrar castigos corporales a los niños. Y tenían un sistema para esto, pero esto no fue hace tanto tiempo y lo conseguí. Me lo dieron varias veces. A veces me daban azotes en la escuela y cuando llegaba a casa, mi padre también me azotaba. Mi padre era muy cariñoso, muy amable, pero pensaba que si eras tan malo como para merecer unos azotes en el colegio, sin duda merecías el doble de disciplina. Y había veces que yo trataba de discutir con él y convencerlo de que no es cierto. No merecía meterme en problemas. Esto es como un gran error. Y él me contestaba tranquilamente, incluso si tienes razón, piensa en cuántas veces merecías que te azotaran y no te pillaron. Y honestamente, incluso como un niño, yo estaba como, eso es justo. Es justo. Es realmente solo en el último par de décadas que los padres se han resistido a la idea de los azotes. Y piensa, ¿ha mejorado el mundo? ¿Mejor? No, solo en las 2 últimas décadas se han visto videos de niños dando puñetazos a sus profesores en la escuela. De hecho, la peor paliza que recibí en mi vida fue en dicha escuela cristiana. Llamé a una señora, una de mis profesoras, una mala palabra. Y me metí en problemas. Llamaron a mi padre a su oficina y dijo, tráelo aquí. Y mi padre era un padre muy afectuoso, gentil y paciente. No tenía ni un gramo de mal genio. Pero él iba a hacer un punto. Entré en su oficina, dijo, bájate los pantalones, se quitó el cinturón. No hay nada como el sonido de un cinturón saliendo de las trabillas que infunda miedo en el corazón de un niño. Y él solo va, empieza a dármelo, va. Probablemente tengo 10 años en este punto. Yo realmente sabía mejor y esto iba a ser un momento de cambio de vida para mí. Y pensé que iba a ser más astuto que él y simplemente caer en el suelo en posición fetal y luego tendría que parar. No, él solo siguió dando, boom, boom, solo ajustó su swing, whoop, boom. Y honestamente, como adulto ahora, como padre ahora, miro hacia atrás y estoy tan agradecido por ese whooping. Y estoy orgulloso de mi padre por tener las agallas para dármelo. Porque los niños indisciplinados son una vergüenza para sus padres. Proverbios capítulo 3 dice, no dejes de disciplinar al joven. Si lo castigas con vara, no se morirá. La palabra allí, golpear, naká en hebreo, significa literalmente golpear, dar latigazos. Es un golpe físico. La gente te preguntará, ¿pero Jesús azotaría a un niño? Yo digo niña, Jesús, en Él fueron hechas todas las cosas que han sido hechas. Él es el que nos hizo con colmillitos gordos perfectos para dar azotes. Piénsalo. Él creó todo esto. Y si lo haces de la manera correcta, pica, pero no rompe a un niño, no rompe nada, no deja daños duraderos, sí deja una impresión duradera. Lo único que se rompe, si lo haces bien, solo debes dar azotes a los niños en el trasero y de la forma correcta. Pero lo único que se rompe es su espíritu rebelde. Así es como Jesús lo estableció. Un pastor escribió acerca de cómo, en muchos sentidos, dar nalgadas a un niño puede ser una verdadera misericordia en comparación con castigos prolongados, como castigos de castigo o tiempos de espera excesivos, como cuando sienten que están en problemas y en malos términos con el padre durante mucho tiempo. Habló de lo asombroso que puede ser para un niño que le des un azote y que se recupere feliz en 3 minutos. Y en muchos sentidos para ellos es rápido, es limpio, es un alivio. El niño siente que ha hecho una expiación, que puede volver a ser un niño. Sé que tenemos muchos padres jóvenes,
de que no fueron criados en buenos hogares. Así que permítanme darles algunos consejos prácticos y estoy seguro de que los padres mayores me apoyarán durante unos minutos, pero el castigo debe ajustarse al delito. Un padre cariñoso no castiga a un hijo por un accidente. Así que le enseñarías a tu hijo cuando tiene un accidente, todo el mundo comete errores, ahí es donde serías amable, le darías instrucciones, le tranquilizarías, oye, está bien, todos cometemos errores, a todos se nos caen las cosas, todos rompemos cosas, usted potencialmente castigará a un niño si tienen un accidente porque desobedecieron su instrucción que ya les diste, cuando les dijiste no corras con eso, no toques eso. Entonces quieres tratar de darle la gracia apropiada para su edad sin desarrollar y reforzar malos comportamientos. La mayoría de los padres somos más indulgentes cerca de la hora de acostarse o cuando sabemos que el niño tiene hambre. Pero por otro lado, no quieres enseñar a tu hijo que solo tiene que portarse bien cuando todo es perfecto. Se hacen un poco mayores y les das un poco más de indulgencia cuando atraviesan la pubertad. Pero al mismo tiempo es cuando más hay que disciplinarlos porque corren más peligro, ¿no? El castigo también tiene que doler para que funcione. Si no duele, lo único que hace es frustrarlos. Si no duele, no enseña. Y entonces con el castigo, un padre realmente está quebrando la rebelión y un espíritu rebelde y luego edificando al niño de nuevo con instrucción bíblica. Así que con nuestra hija, cuando ella tiene que ser azotada, es como le decimos, esto es lo que está pasando. Está siendo azotada porque desobedeciste y ella se asusta, pero lo hacemos rápido, acabamos rápido. Y boom, dale una nalgada, tiene que doler. Y cuando duele lo suficiente te das cuenta porque cambian. Algo en su cerebro cambia de modo rebelde a modo arrepentido. Y entonces se lo recordamos como bíblicamente, como, oye, te azotaron porque desobedeciste a tu mamá. Y luego cambiamos a la afirmación de inmediato, pero te amamos, ya pasó, ya no estás en problemas. Vamos a jugar, vamos a abrazarla, vamos a acurrucarnos con ella, vamos a demostrarle que te queremos y volvemos a la calidez y el afecto y el problema ha terminado. Y sinceramente ese concepto, ese principio de cómo disciplinas se aplicaría incluso a otros tipos de disciplina a medida que el niño crece. ¿Les estás enseñando cómo es la disciplina? Y lo estás haciendo de la forma en que el Señor disciplina a sus hijos. En Hebreos capítulo 9 dice, después de todo nuestros padres humanos nos disciplinaban y los respetábamos. ¿No hemos de someternos con mayor razón al Padre de los Espíritus y viviremos? En efecto, nuestros padres nos disciplinaban por un breve tiempo, como mejor les parecía, pero Dios lo hace para nuestro bien, a fin de que participemos de su santidad. Ciertamente, ninguna disciplina, en el momento de recibirla, parece agradable, sino más bien dolorosa. Sin embargo, después produce una cosecha de justicia y paz para quienes han sido entrenados por ella. Así que a medida que crecen, el castigo cambia, las instrucciones se hacen más intrincadas, las situaciones se complican, pero el objetivo sigue siendo el mismo, salvarlos de los peligros del pecado y conducirlos a los caminos del Señor. Y luego aquí está la cuarta cosa, los padres amorosos dan protección fiel. Los padres amorosos dan protección fiel. Algunos padres provocan la ira de sus hijos al no protegerlos del peligro. Y luego el niño crece y dice, ¿por qué no me detuviste? ¿O por qué no me protegiste de esa persona que me hizo daño? Realmente toda la sabiduría de la palabra de Dios está destinada a protegernos del peligro del pecado. Y esto es lo que dice el Salmo 102. Los hijos de tu pueblo vivirán seguros. Los hijos de sus hijos prosperarán en tu presencia. A medida que los niños crecen, las situaciones se complican y las luchas cambian. En realidad, las luchas suelen reducirse a la tensión entre protegerlos y darles libertad. ¿Hasta qué punto intentas protegerlos? ¿Cuánta libertad les das? Por un lado sabes que quieres protegerlos del peligro, pero por otro no puedes tenerlos encerrados en una habitación acolchada. Tienes que darles algo de libertad, pero cuando les das libertad se exponen a peligros potenciales. Hay algunas cosas de las que creo que los niños necesitan protección especial hoy en día. La primera es cualquier protección contra el peligro de la tecnología. La tecnología es muy peligrosa, puede sernos muy útil, pero solo en manos capaces. Puede ser muy dañina si se la das a un niño y éste no está preparado para ella. Creo que esa es una de las razones por las que hoy en día la edad media de exposición de los niños a la pornografía ha bajado a los 8 años. Esto no es posible sin que los niños tengan teléfonos móviles y acceso a internet.
Así que realmente tienes que pensar en la tecnología y puede ser útil, ya sabes, pero entonces tienes que pensar en el tiempo de pantalla y los medios de comunicación social. Y ha habido una investigación masiva que confirma que dar a una niña, especialmente un teléfono celular y los medios de comunicación social antes de los 12 años puede tener un efecto drástico en su salud emocional. Creo que es lo mismo para los niños. E incluso si lo eres, cuando le das a un niño un teléfono, ya sabes, hacen un teléfono que hay un montón de diferentes versiones de esto, pero hacen teléfonos para niños donde se puede llamar, se puede enviar mensajes de texto, se puede rastrear al niño con GPS, pero el niño no puede instalar ninguna aplicación sin el padre, el niño no puede acceder a internet y el padre puede rastrear todo lo que sucede en el teléfono. Y ese es el único tipo de teléfono que le daría a un niño menor de 16 años, porque la utilidad de la tecnología no merece la pena por su potencial perjudicial. También tienes que proteger a tu hijo del peligro de las malas relaciones. De las malas relaciones, esta es una lucha común para los padres a medida que sus hijos crecen. Estás tratando de proteger, ya sabes, quiero dejar que mi hijo sea amigo de ese chico. Debemos dejar que nuestro hijo salga con ese niño. Debemos dejarle ir a casa de ese niño. ¿Cómo lo procesas? Por un lado, no quieres ser demasiado controlador y te sientes mal porque sientes que estás juzgando. Pero es tu trabajo proteger a tu hijo de las malas relaciones. Y muchos padres se vuelven un poco ilusos acerca de esta idea y piensan, ya sabes, mi hijo va a ser como un pequeño misionero e ir a pasar el rato con todos estos niños perdidos y ganar a todos a Cristo. Y en realidad, la mayoría de los niños no están preparados para estar rodeados de niños no creyentes. Normalmente no están preparados para el factor de la presión de grupo. Así que creo que un padre cristiano debe evaluar a los posibles amigos de su hijo a través de la lente de ¿es ese niño un seguidor de Cristo? ¿Vienen de familias cristianas? ¿Cuántos frutos del Espíritu muestran? ¿Cuánta confianza tengo en la fe de los padres? Y entonces cuanto menos confianza tengas en el niño, más necesitas controlar la situación. Si estás indeciso, podrías decir, bueno, puedes salir con ese niño, pero tiene que ser en nuestra casa bajo nuestra supervisión. Y también tienes que proteger al niño de otras personas, a veces adultos. Por ejemplo, si tienes un padre soltero y estás saliendo con alguien, tienes que tener cuidado con la gente que traes a la vida de tu hijo. Y estadísticamente el escenario más probable donde un niño es abusado sexualmente es por un novio de la madre del niño. A veces tienes que proteger a tus hijos de los miembros de la familia. Quizá tengas un abuelo loco, un tío loco, una tía loca y sientas lealtad hacia ellos. Pero cuando tienes un hijo, tu prioridad es ese hijo. Y puede que tengas que poner límites para proteger al niño. Tienes que proteger a tus hijos del peligro del mal pensamiento, especialmente hoy porque el mal pensamiento, las mentiras, el engaño se han vuelto tan prominentes. Tienes que protegerlos del pensamiento mundano, del adoctrinamiento de la educación superior y de los medios de comunicación dominantes y de los influenciadores de los medios sociales. Hay que abordar específicamente los engaños de nuestra época como la idea de que el aborto es una cuestión de salud y que siempre está bien. La idea de la ideología LGBT, tienes que protegerlos de esa forma de pensar, la confusión de género, la teoría crítica de la raza y el socialismo y el feminismo y el marxismo. Todas estas ideas diferentes que están fuera en la sociedad, tienes que protegerlos de eso. Así que cuando son pequeños, tienes que empezar a enseñarles la verdad. Y hay que conocer la verdad para poder enseñársela. Basados en vuestras diferencias como padres, probablemente tendrán algunos desacuerdos sobre cómo ser padres. Eso no es una sorpresa para nadie, ¿verdad? Probablemente habréis tenido algunos desacuerdos sobre lo estrictos que debéis ser o lo indulgentes que debéis ser, cuánto dar de libertad, cuánto proteger, y eso está bien. El hecho de que tengan diferencias como marido y mujer, recuerden, Dios los unió por una razón. Para mejoraros el uno al otro. Tal vez uno de ustedes es más estricto o uno de ustedes es más indulgente. Tal vez uno de ustedes es un poco más protector y la otra persona es como, hey, espíritu libre, confía en Dios, todo va a funcionar. No pasa nada. Dios los unió para que sean mejores padres. Pero quiero desafiarte especialmente en esto, porque papá es la cabeza del hogar. Él tiene la responsabilidad primaria de la instrucción y disciplina y protección de su familia. Como cabeza de familia, tiene el voto final cuando hay un desacuerdo. Y además de tener el voto final, él tiene la mayor responsabilidad de caminar en justicia. Porque cuando un padre, como la cabeza del pacto de su hogar, vive en pecado sin arrepentirse, él invita al pecado a su hogar y pierde autoridad moral sobre su hogar.
Así que lo que normalmente pasara es que si él está luchando con el pecado en un área, él dejara de instruir a sus hijos en justicia porque él se siente convicto como un hipócrita. Y entonces a veces él sobrecompensara en otras áreas y se hará súper legalista porque se siente culpable por esto. De hecho, no puedo decirte tristemente cuántas veces he escuchado este tipo de testimonio donde un tipo dice: mi papá nunca nos habló de sexualidad bíblica. Y luego me hice mayor y un día encontré su alijo de revistas porno. Y así fue como me expuse por primera vez a la pornografía. Lo he escuchado tantas veces, pero ¿ves lo que el Señor está diciendo cuando dice: visitaré los pecados del padre sobre los hijos y los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación? Está hablando de causa y efecto, que cuando un padre peca, tiene un efecto dañino desproporcionado en la familia. Ahí puede causar un impacto generacional. Así que papás, la responsabilidad que cargan es grande para vivir en rectitud. Y si eres un padre y estás viviendo en pecado sin arrepentirte, te estoy llamando hoy a que te arrepientas y elijas caminar en justicia, no solo por tu bien, sino por el bien de tus hijos. Porque un buen padre no lleva a su familia al pecado. Él protege a su familia del pecado. Noten que dije que los padres amorosos dan protección fiel. No dije protección temerosa. Es fácil volverse temeroso porque vivimos en un mundo peligroso. Y padres, ustedes aman a sus hijos y pueden volverse temerosos y pueden empezar a preocuparse. Y tienes un cierto punto. Tienes que llegar al lugar donde dices: Dios, estoy poniendo la vida de mis hijos en tus manos. Estoy confiando en ti para el cuidado de mis hijos. Quiero ser un buen padre, pero no puedo protegerlos donde quiera que vayan. No puedo protegerlos de todos los peligros. Así que te pido que los cuides y envíes ángeles para que los cuiden. Y te encomiendo sus vidas a ti. Y rezo para que siempre te conozcan y te sigan y te sirvan para tu gloria. Y pones a tus hijos en las manos de Dios y el Espíritu Santo te llena con la seguridad de que el Padre nuestro Señor es capaz de proteger a tus hijos mejor que tú. Y esa es la única manera en que puedes tener paz como padre. Escucha, yo sé que esto es un emocional sermón para mucha gente, porque o bien estáis aquí sentados dándoos cuenta de que quizás para algunos de vosotros vuestros padres no os quisieron bien. O tal vez reflexionas sobre las cosas y desearía haber hecho esto mejor y sientes un cierto arrepentimiento, como: hombre, desearía haber hecho esto más piadosamente. Y a veces puedes sentir ese peso, esa culpa. Y si tus padres no te quisieron bien, la única forma en que puedes convertirte en un buen padre para tus hijos y experimentar la paz es perdonando al padre que no te amó bien. Y si luchas con el remordimiento de no haber sido un buen padre, la única manera en que puedes convertirte en un buen padre y encontrar la paz es recibiendo el perdón de Dios. No puedes criar a tus hijos en la gracia de Dios hasta que tú mismo des y recibas la gracia de Dios. Y la manera de recibir la gracia de Dios comienza cuando te conviertes en hijo de Dios. Si no lo has hecho, necesitas hacerlo hoy. Cuando piensas en algunos de ustedes que son mayores, puede que miren hacia atrás y piensen: hombre, ojalá hubiera escuchado un sermón como este hace 20 años. Ahora, y podrías pensar que ahora es muy tarde para mí y desearía haberlo hecho mejor. Tengo tantos remordimientos. Bueno, como he dicho, nunca es demasiado tarde. Extiende la mano y trata de construir mejor las relaciones. Pero aún así, Dios te pone en esta iglesia ahora por una temporada, por un tiempo como este, donde hay miles de niños que están siendo criados en esta iglesia para conocer al Señor. Y puedes dar la vuelta ahora y puedes servir en el ministerio de niños y puedes servir e impactar a otros padres y puedes hacer una diferencia que impacte a otras generaciones como padre y madre espiritual. Es por eso que tienes que involucrarte y servir. Ve a G101 y sé parte del equipo. Pero hombre, siendo parte de una iglesia como esta, puedes hacer la diferencia. Quiero animarlos a todos ustedes que como hijos de Dios son amados perfectamente. Cada padre humano fallará, Dios nunca fallará. Los padres sirven como una representación del amor del Padre hacia nosotros, pero ningún padre puede hacer eso perfectamente. Si eres padre, no puedes exigirte a ti mismo un estándar imposible. Por eso, siempre tienes que remitir a tus hijos al amor perfecto de Dios Padre. Su amor nunca falla, nunca nos abandona, nos ama perfectamente, nos disciplina perfectamente, siempre nos recuerda su amor y su afecto, su plan para nuestras vidas, nunca nos deja colgados. Les pido que inclinen la cabeza un momento y permítanme primero darles esta oportunidad. Si necesitas cruzar la línea de la fe y quieres convertirte en hijo de Dios para poder experimentar la gracia de Dios, este podría ser tu momento para hacerlo.
Y quizás sientas la convicción de pecado en este momento y el Espíritu Santo te está convenciendo. Sabes que has pecado contra Dios y quieres estar libre de culpa, quieres ser perdonado. La única manera de hacerlo es a través de la fe en Jesús. Así que déjame guiarte en esta oración. Si estás listo para orar esto y cruzar esta línea, entonces hazlo ahora mismo y di: Dios, confieso que he pecado contra ti, te pido que me perdones. Creo en Jesús, que es tu Hijo, que murió en la cruz por mis pecados y que resucitó para que yo pudiera ser libre y tener vida eterna. Quiero seguirte desde hoy como hijo tuyo. Te doy gracias por amarme siempre y ahora te pido que me guíes en el nombre de Jesús. Amén. Pongámonos de pie todos juntos. Solo quiero rezar una bendición sobre ustedes antes de despedirlos. Y el equipo de alabanza cantará una bendición sobre ustedes. Pero Dios, solo te doy gracias por todos los padres que están aquí hoy. Rezo para que les des sabiduría, les des fuerza, que su casa se llene de la alegría que viene a través de los niños, que son un regalo del Señor. Te ruego que su casa se llene de la gracia de Dios para que, a pesar de todos los defectos y errores, reine el amor. Te ruego que protejas su hogar del mal y de las mentiras del enemigo y que prosperen en los caminos del Señor. Te damos gracias, Dios, por estas familias fuertes que estás levantando en nuestra iglesia y te damos toda la gloria en el nombre de Jesús. Todos dicen amén, amén.